Antes de dar inicio, siempre es importante saludar. Buenas noches, siéntanse bienvenidos. Yo soy Marco, para los que vienen por primera vez. Este espacio es para ustedes. Estamos en el tercer año del trienio. Trienios son 3 años. El primer año fue el año de la palabra de Dios. El segundo año fue el año de la Eucaristía, el año pasado. Y este año 2022 es el año del laicado en el que nos encontramos. Así que es importante que nosotros podamos asumir este año como nuestro y aprovecharlo al máximo. Les saludo a los que se siguen uniendo de forma presencial, también a los que se unen de forma virtual desde Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba y desde todo lo largo y lo ancho del país que se conectan, inclusive a esa persona que se conecta desde la cárcel, también mi saludo para él. Siéntanse bienvenidos. Esta es una oportunidad que ustedes tienen de ser evangelizados y también de evangelizar. Ustedes pueden evangelizar en la medida en la que ustedes le dan compartir a esta transmisión, pueden etiquetarle a las personas en los comentarios, pueden difundir por WhatsApp, por Facebook. Es gratis. Así que aprovechemos esta oportunidad de llevarle al Señor y su palabra a cada corazón sediento que necesita de Él. Bueno, ahora sí. Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, noche de lunes, último lunes de enero, último día de enero, nos ponemos en tu presencia, Señor, y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte por cada santo que nos regalaste en la iglesia. Hoy festejamos la fiesta de San Juan Bosco. Y también alabarte, Señor, porque solo tú eres santo, santo con mayúscula. Y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por aquellas faltas que cometí, por aquello malo que hice y aquello bueno que pudiendo hacerlo no lo hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde 2 o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo, en escuchar tu palabra, en acercarnos a ti. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Frutos de amor que permanezcan en los que los reciban.
En este momento, Señor, deposito en tus manos aquella situación que nos roba la paz, aquella situación que aprieta nuestro corazón. En este momento la soltamos y la colocamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras vidas enteras, Señor, los pedidos de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los presentes, física y virtualmente, traemos en el corazón. Porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno aquella gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya les pedí un favor, que puedan compartir esta transmisión. Ahora quiero abusar de su amabilidad y pedirles un favor más, que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a ir por nuestra introducción al tema. Hoy vamos a ver Jesús, el buen pastor. El buen pastor en dos sentidos. En el sentido de que es bueno y en el sentido de que es el bueno, el verdadero. Y para eso vamos a introducirnos con la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Hoy vamos a terminar esta segunda carta, que en conjunto con la tercera carta de San Juan son conocidas como las cartas menores, sí, por su extensión, porque comparado con la primera es bastante breve. Sin embargo, expone el mismo contenido que en su carta y que en el Evangelio, una misma teología, una misma forma de expresar la fe revelada por Dios. En esta segunda carta de San Juan habíamos visto que él probablemente escribía desde la comunidad de Éfeso, al final del siglo I. Estamos hablando más o menos del año 95 después de Cristo, evidentemente. Es decir, más o menos unos 60 años después de la muerte de Jesús. Y habíamos visto de que él se presentaba como el anciano, que sería la traducción literal, o bien el presbítero, que eran las personas encargadas de las diferentes comunidades de la iglesia, y le escribe a la dama elegida, es decir, a una comunidad probablemente de Asia Menor, y a los hijos de esa dama elegida, que serían los miembros de esa iglesia. Para los que tienen la Biblia latinoamericana, de letra grande, revisión 2005, como la mía, está en la página 577.
Y ahí habíamos visto cómo San Juan hablaba de diferentes temas. Y hoy vamos a ver la despedida de esta carta. Segunda carta de Juan, capítulo 1, el único, versículos 12 y 13. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta carta San Juan expresaba cuál es el mandamiento que el Señor nos entregó, que es amarnos los unos a los otros como Él nos amó, que difiere del mandamiento, que se diferencia del mandamiento del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, cuando leemos el libro del Levítico, creo que es capítulo 19, versículo 18, o capítulo 18, versículo 19, ahí el Señor les da la ley de amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, Jesús eleva ese amor imperfecto que pudiéramos tener nosotros hacia nosotros mismos al amor que Él nos tiene. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y nos decía que en la medida en la que perseveramos, permanecemos en esta enseñanza de Cristo, permanecemos unidos a Dios y Dios en nosotros. Y mencionaba que si alguno venía con una doctrina diferente, no era conveniente, especialmente si uno no tiene un conocimiento sólido de la fe, tener tanta familiaridad. Pero en especial aquí hablaba del saludo porque si yo le saludaba a esa persona, a ese maestro que venía a enseñar, de cierta forma yo avalaba, yo como que respaldaba sus enseñanzas. Y bueno, finalmente se despide San Juan, así como se despidió de aquella comunidad, se despide hoy de nosotros, pero ya desde el cielo, y nos dice, tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito, con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente, para que nuestro gozo sea completo. Es decir, aquí vemos como 2000 años atrás ya era importante esa presencialidad. Como no era lo mismo hacer nomás una videollamada, ver al otro lado de la pantalla o escribirse un mensaje o una carta, sino que produce un gozo diferente en las personas. Y por eso dice, espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Es decir, ese encuentro personal que uno tiene, físicamente personal, genera una alegría en ambas partes. Genera una alegría en ambas partes. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque muchas veces nuestras amistades de repente ya se volvieron como virtuales, encuentros por Zoom, sin embargo ese cara a cara marca una diferencia en la amistad. Y más allá de nuestras amistades con personas que siguen aquí en la tierra, es muy importante que nosotros podamos aplicar esto mismo a nuestra amistad con el Señor. El Señor nos espera y quiere vernos cara a cara y quiere hacerse uno con nosotros. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final. Y así se hace físicamente presente en la Eucaristía. Ahora en mayo voy a cumplir 3 años de misa diaria con la gracia de Dios, de poder asistir cada día a la misa, cada día a ese encuentro personal con el Señor, que a mí me produce mucho gozo y por eso me sigo yendo, no porque nadie te manda a ir a la misa todos los días. Sin embargo, ese gozo que produce en uno es realmente incomparable. Y cuando nos damos cuenta de que no solamente se produce gozo en nosotros, sino que el Señor se alegra cuando nosotros venimos junto a Él. Y pensar que nosotros con lo que nosotros hacemos podemos alegrar a Dios. Y ese gozo se completa en la medida en la que nuestro encuentro es personal y es físico. Y
llega a tal punto la unidad de este encuentro en la Eucaristía que Jesús se hace físicamente uno con nosotros. Cuando nosotros comemos cualquier alimento, ese alimento se incorpora a nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros le recibimos a Cristo físicamente, es Él el que nos incorpora a su cuerpo. Y es por eso que tenemos que aprovechar, mis queridos hermanos, especialmente si viven en una ciudad donde hay misa todos los días. Aquí en Asunción, por ejemplo, hay misa todos los días en todos los horarios. Hay misas a la mañana, al mediodía, a la tarde. Es realmente una gracia tremenda. Hace una semana estuve de viaje y sufrí en Brasil porque no había misa todos los días. Hubo misa un miércoles, hubo misa un jueves, hubo misa un domingo. Sin embargo, esos otros días es como que se extraña. Se vuelve ya prácticamente una necesidad. Y bueno, este encuentro entonces es importante que lo valoremos. Y en la medida en la que más asistimos, más se desarrolla el gusto por eso. Entonces es importante que podamos animarnos, tal vez procurar una semana, 15 días, un mes, y comprometerse con el Señor, decirle, Señor, yo me voy a esforzar durante 30 días para encontrarme contigo todos los días. Y una vez que ustedes empiecen esa experiencia, van a darse cuenta. Hace unos 2 años otra vez un amigo me dice, vos sabés que empecé a irme a misa todos los días y es maravilloso. No sé por qué nadie me habló de esto nunca. Y yo le dije, realmente no sé por qué, pero la realidad es que somos pocos comparado con la cantidad de católicos que asisten a misa todos los días. Sin embargo, con esta pandemia parece que les hizo reaccionar a muchos y aumentó la cantidad de personas. Sin embargo, siempre puede seguir aumentando. Y ahí finalmente les dice, te saludan los hijos de tu hermana la elegida. La Biblia de Navarra, que fue escrita por la Facultad de Teología allá en Navarra a pedido de San José María Escrivá, tiene diferentes comentarios. Entonces, yo compré esa Biblia y ella comenta al respecto. Dice, el saludo del versículo 13 hace referencia a los fieles de la iglesia desde donde escribe San Juan, probablemente la de Éfeso. Entonces, en esa ciudad probablemente es donde murió San Juan. Y él, si no me equivoco, es el único de los 12 apóstoles que no muere mártir. Él ya muere de anciano. Y esta misma comunidad de Éfeso es a la que le escribe también San Pablo. Cuando escuchamos en la misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Eran las personas que vivían en Éfeso a los que les escribió San Pablo, ¿sí? O a los efesios, personas que viven en Éfeso. Entonces desde ahí probablemente San Juan le escribe esta carta y les destacó varias enseñanzas y hoy el tema de esa presencialidad. Así que bueno, ojalá que cada uno pueda coger ese desafío y vivirlo, porque finalmente yo les puedo comentar a ustedes todas las gracias que derrama en mí y cómo realmente me permite servir contento. Y de cada semana entregar cada lunes mío a Dios. Durante 52 lunes, creo que 50 al año, estamos reuniéndonos. Así que, ¿y cómo uno logra hacer eso? Hay gente que me dice, ¿y vos intercalás con alguien? No. ¿Y no te cansás? Y no, porque el Señor renueva las fuerzas. En cada Eucaristía, Él vuelve a renovar nuestro amor. Nuestro amor que sentimos por Él, pero también el amor que recibimos de Él. Y que nos da la fuerza para volver a salir al mundo. Y para poder seguir amando. Para poder seguir esforzándonos por construir el reino. Entonces, de esta forma, así como San Juan de cierta forma fue el pastor de ellos, el Señor es nuestro pastor. Y San Juan también nos dice hoy que quiere encontrarse cara a cara con nosotros. Y eso se va a dar en la medida en la que nosotros tomemos una decisión. En la medida en la que yo tome una firme decisión, entonces yo me voy a encontrar con San Juan. En la medida en la que yo acoja lo que Dios tiene para decirme, yo me esfuerce por cada día vivir, entonces el que persevera hasta el final se salvará, dice Jesús.
Y entonces vamos a encontrarnos algún día cara a cara con San Juan y con el Señor y con todos los que ya llegaron antes y con nuestros familiares y amigos que ya llegaron, inclusive con los que van a llegar después de nosotros. Tal vez nuestros hijos, nietos, bisnietos, quién sabe. Entonces nos toca a nosotros hacer esa elección de encontrarnos con el Señor para que nuestra alegría y su alegría sea completa. Con estos pensamientos en mente vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 10. Estamos llegando a la mitad del Evangelio de San Juan. Yo quiero contarles que este Evangelio de Juan, los que ya leyeron saben que es precioso y los que ya estudiaron saben lo difícil que es realmente, porque a mí normalmente cada catequesis del Evangelio de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, me tomaba más o menos entre 3 y 5 horas preparar cada catequesis. Sin embargo, este Evangelio de San Juan me toma entre 5 y 8 horas y de repente hasta 10 excepcionalmente. Entonces, eso es por la profundidad que tiene, el nivel teológico, el nivel del conocimiento de Dios, de cercanía de Dios que adquirió San Juan, fue mucho más elevado. Por eso en el Apocalipsis, cuando se habla de las diferentes criaturas, se menciona a San Juan como el águila, por lo alto que él pudo llegar en ese conocimiento, en esa vivencia con Dios. Y probablemente eso estuvo relacionado al momento de su vida en que él se encontró con el Señor. Porque él tenía más o menos 15, 17 años cuando se encuentra con el Señor. Sin embargo, la vida que tenía ya encima Pedro, entre 40 y 50 años, cuando se encuentra con el Señor, ya no es lo mismo. Por eso es importante que podamos nosotros valorar, atesorar, encontrarnos con el Señor temprano. Y si no nos encontramos tan temprano, igual, porque el Señor llama al amanecer, llama al mediodía, llama a la última hora de la tarde. Y sin embargo la recompensa es la misma. Pero el fruto que puede dar en nuestra vida probablemente va a ser mayor en la medida en la que más temprano le encontramos al Señor. Y por eso es fundamental que nosotros, aparte de encontrarnos con este buen pastor, podamos también nosotros ser buenos pastores para con la gente que nos toca encontrarnos en el camino. Bien. San Juan capítulo 10, hoy vamos a ver la mitad de este capítulo. Vamos a iniciar en el versículo 1, que está en la página 258, y vamos a ir hasta el versículo número 21. Esto que vamos a ver se llama una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Es una parte, es una sección de la Biblia que generalmente tiene un título en negrita. En mi Biblia dice, yo soy el buen pastor. Y va hasta antes, justo antes del siguiente título en negrita, que dice Jesús se declara hijo de Dios. Excelente. San Juan 10, capítulos del 1 al 12. En este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestras fuerzas, que podamos prestar otra vez atención, que podamos desperezarnos un poco, tomar un trago de agua. Espero que ya hayan cenado o hayan comido algo para que el hambre no les distraiga. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que quite fuera toda pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Espero. Espíritu Santo, te pedimos nuevamente que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que tú tienes para decirnos. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no le seguirían,
sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos visto en el capítulo 9, en la primera mitad, que Jesús le sanó a un ciego de nacimiento. Y a partir de esa experiencia que él tuvo con Cristo, él empieza a proclamar la verdad. Y a continuación hay gente que no cree esa verdad, que son los fariseos. Y habíamos visto en esa segunda mitad esa ceguera que tenían los fariseos. Y Jesús decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Yo he venido para que los que no ven, vean. Y los que ven, no vean. Y habíamos dicho de que Jesús decía eso porque ante esa luz que Él trae, toca a cada uno tomar una decisión. Si es que yo tengo la humildad de darme cuenta de que yo no sé todo, que yo no veo todo, que yo no soy Dios, entonces esa luz que trae Cristo me ilumina. Sin embargo, si yo creo que yo ya sé todo, que yo ya estoy en el buen camino y no necesito conversión, entonces ante una nueva luz que trae Cristo yo cierro los ojos. Y ahí entonces el que decide ver, que no veía, abre los ojos y la luz le permite ver. Sin embargo, el que decide cerrar los ojos se hacen ciegos a sí mismos porque deciden no ver. Entonces, ahí se produjo un encuentro, un encontronazo entre los judíos. Y los judíos se dividieron. ¿Por qué? Porque le interrogaron al ciego y el ciego dice, sí, yo era ciego. No le creyeron al ciego, se fueron a preguntarle a los padres. Y los padres dicen, sí, era ciego y ahora ve. ¿Qué pasó entonces? Que los judíos, algunos dijeron, le sana con el poder de un espíritu malo. ¿Por qué? Porque Jesús le curó en día sábado a ese ciego. Sin embargo, otros, ante ese mismo hecho de la sanación, decían,
si no tiene a Dios consigo, no va a poder obrar esos milagros. Y ahora nuevamente vemos que ante estas palabras que pronuncia Jesús del buen pastor, quedan divididos. Y habíamos dicho de que a pesar de que lo que nosotros hacemos genere en personas fe, porque esas personas creen, y en otras personas no fe, porque no creen, a nosotros que nos toca dar testimonio. Nos toca contar lo que Dios hizo en mi vida. Y habíamos dejado como ejercicio que cada uno pueda hacer ese análisis de su vida con serenidad, viendo qué fue lo que Dios hizo en mi vida. Empezando desde el momento en el que yo tengo conciencia o inclusive lo que me contaron con respecto a mi nacimiento. Y yo les había compartido que en un retiro de silencio y oración yo había hecho lo mío, mi análisis, y ahí escribí 6 páginas de cada hecho puntual, 6 páginas conteniendo los hechos puntuales de lo que yo considero que fue la intervención de Dios en mi vida. Y eso hace que yo pueda dar testimonio, que yo pueda compartirle a los demás y los demás crean. Y hoy Jesús nos indica, nos dice, en verdad les digo. Todo lo que Jesús dice es verdad porque Él es Dios, porque Él es la verdad. Eso es lo que Él nos dice. Vamos a ver en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, todo lo que Él dice es verdad. No puede mentirse a sí mismo, ni mentirnos a nosotros. Pero sin embargo, cuando Él dice, en verdad les digo, es porque Él quiere destacar algo a lo que nosotros tenemos que prestar atención. Y Él dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. La Biblia de Navarra nuevamente nos muestra cómo San Juan narra ahora cómo los hombres, nosotros, podemos llegar a la salvación por la fe en Cristo y por medio de su gracia. Porque aquí dice, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, ese es un ladrón y un salteador. Evidentemente un ladrón y un salteador no puede entrar al reino de los cielos a menos que se arrepienta como el ladrón bueno. ¿Por qué no puede entrar? Porque Dios es malo y no le deja entrar a los ladrones. No, ¿verdad? Es simplemente porque Dios dice, yo voy a hacer una alianza con ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ustedes van a ser mi pueblo en la medida en la que cumplen con su parte de la alianza. Con eso ustedes demuestran que sí quieren la alianza, que sí quieren que yo sea su Dios. Y entonces ahí, cuando leemos Éxodo 3:20, vamos a encontrar los mandamientos y también en el libro del Deuteronomio. Y uno de los mandamientos dice, no robarás. Entonces, un ladrón puede ser definido como una persona que sistemáticamente, continuamente roba. Es decir, decide esa persona no formar parte de lo que Dios le propuso. Entonces, por eso, al final de su vida, cuando le toque encontrarse con el Señor y rendir cuenta de sus actos, todo el mundo se quiere ir al cielo, ¿sí? Y dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿cómo no me va a perdonar? Sin embargo, Dios es bueno y también es justo. Y Él respeta nuestra libertad. Porque sin libertad no existe el amor. Porque sería simplemente obedecer lo que alguien nos manda. Sin embargo, cuando yo puedo elegir entre amar y no amar, y yo elijo amar, entonces ahí sí hay mérito. Y si yo pudiendo no robar, yo robo, yo estoy eligiendo fallarle a Dios. Y el cielo finalmente no es un lugar físico, sino que es un estado de nuestra alma, que va a ser el estado de permanecer en la presencia de Dios toda la eternidad. Esa presencia que es amor, esa presencia que es paz, que es alegría, permanecer con Él en su presencia toda la vida. Eso es el cielo. Entonces, si yo durante esta vida que tuve, sea corta o larga, toda la vida a mí no me interesó
estar en su presencia, no me interesó irme a su casa. ¿Por qué repentinamente en el momento de mi muerte, ahora sí quiero estar contigo? ¿Te acuerdas de mí tanto tiempo? Pasaron 50 años que nos hablamos la última vez. Entonces, una persona que no quiso estar con Dios, en el momento de su muerte también va a rechazar. ¿Por qué? Porque esa fue la forma en la que vivió toda su vida. Y entonces es por eso que se condena, porque durante toda su vida ella eligió no estar con Dios, no acoger su alianza, no cumplir sus mandamientos. Entonces, si libremente escogió, Dios respeta esa voluntad. ¿Sí? Y vemos más adelante cómo Jesús va a decir que Él mismo es la puerta. Sin embargo, aquí nos dice, San Juan nos muestra cómo los hombres podemos llegar a la salvación por medio de la fe en Cristo y de su gracia. Claro, porque yo tengo fe en Él, yo creo en Él y yo le creo a Él. Entonces yo llevo a la práctica eso y así yo conservo la salvación que Él consiguió para mí y para vos en la cruz. Jesús es la puerta por la que se entra en la vida eterna, el buen pastor que nos conduce y ha dado su vida por nosotros. Con las imágenes del pastor, las ovejas, el redil o corral también podría ser, se evoca un tema preferido, elegido de la predicación profética en el Antiguo Testamento. El pueblo elegido es el rebaño y el Señor es su pastor. Y esto lo vemos claramente en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, al verlas voy sin miedo. La vara y el bastón, la vara servía para alejarle a los demás animales, a los demás peligros. Y el bastón era lo que le permitía avanzar. Y este Salmo 23 se le atribuye al rey David. Nosotros cuando en algún momento vimos toda la historia de la salvación, si quieren pueden buscar ese video, se llama Etapas de la historia de la salvación, y vemos paso a paso cómo fue el camino del pueblo de Israel. Empieza con el llamado de Abraham. Bueno, la Biblia narra la creación del mundo, narra la creación de nuestros primeros padres Adán y Eva, posteriormente se va a narrar el diluvio con Noé, después se narra a Abraham, que es nuestro padre en la fe, y a partir de ahí, bueno, nace Isaac, Jacob, y eventualmente se llega a Moisés. Moisés sigue el camino de la tierra prometida a Abraham. A Abraham se le prometieron dos cosas, Dios le prometió dos cosas, le prometió tierra que emana leche y miel, y le prometió una descendencia numerosa como las estrellas. Esa promesa Abraham probablemente ya lo vio desde el cielo recién, evidentemente. ¿Por qué? Porque él no llegó a la tierra. Inclusive Moisés, que fue el que condujo al pueblo por el desierto cuando salieron de la esclavitud de Egipto, llegan a la tierra prometida, pero él no llega a entrar. Es Josué el que conquista la tierra prometida. Después de eso, el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Eran jueces que impartían la justicia de parte de Dios. Después de eso, ¿qué pasó a todo alrededor? Todo el mundo tenía reyes, ellos también querían reyes. Entonces agarran y le dicen al Señor, danos un rey. Y le piden al profeta Samuel. Y Samuel sabía las consecuencias de eso y Dios le manifiesta lo que iba a pasar. Entonces Samuel le dice al pueblo, si ustedes quieren un rey, estas van a ser las consecuencias. Sus hijos se van a ir a la guerra, esto va a pasar con sus posesiones. Bien, queremos el rey, le dice. Bien, Dios nuevamente vemos cómo respeta la libertad del pueblo y le da un rey. Samuel le unge a Saúl y ese es el primer rey que tiene Israel. A partir de ahí ya termina la época de los jueces y vienen los reyes. El rey siguiente a Saúl es David. Eso es lo que se está leyendo todos estos días en la primera lectura, el libro de los reyes, y ahí vemos qué fue lo que pasó entre Saúl y David. Bien,
El rey David, él nació más o menos en el año 1040 antes de Cristo. El llamado de Abraham fue en el siglo XVIII, año 1750 antes de Cristo más o menos. 700 años después viene David, que nació en el año 1040 antes de Cristo y muere en el 970. Este es David. Y David era pastor de ovejas. David, hijo de Jesé, viene Samuel a la casa de Jesé y le pregunta: ¿dónde están todos tus hijos? Y estaban todos ahí, uno más fuerte que el otro, una locura. Y le pregunta: ¿y no tenés más hijos? Sí, hay uno que es pastor y ese es David. Y David era pastor de ovejas, hijo de Jesé, ungido por Samuel como futuro rey, porque en el momento en el que le unge, Samuel era todavía el rey Saúl. Bien, a este rey David, el hombre acorde al corazón de Dios, escribió este salmo aproximadamente año 1000 antes de Cristo. Y ahí vemos como en el año 1000 antes de Cristo, ya en este pueblo de Israel, ya existía esta imagen del pastor y sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, nosotros somos sus ovejas. Esta probablemente ha de ser una de las primeras veces que se le llamó así. Y era muy lógico porque nosotros hoy vemos autos, pero en aquel entonces había muchísimas ovejas, había muchísimos pastores y veían esa relación entre el dueño de las ovejas y cómo les cuidaba. Y entonces ellos decían: así como este pastor es, así también tiene que ser Dios, pero de una forma perfecta. Después del rey David, que escribió el Salmo 23, también tenemos a los profetas, especialmente a Jeremías y Ezequiel, que vinieron ya en un tiempo posterior. Ellos vivieron en la época del exilio a Babilonia. Cuando David era rey, había un solo reino de Israel. Después reina su hijo, Salomón. A la muerte de Salomón se divide el reino en dos. Está el reino de Israel o el reino del norte y abajo el reino del sur, el reino de Judá. Eventualmente los pueblos vecinos destruyen el reino del norte, desaparece el reino de Israel y queda solo el reino de Judá. De ahí vienen los judíos del reino de Judá. Entonces, ¿qué pasa con ese reino de Judá? Son invadidos por el imperio babilonio. Viene Nabucodonosor II, conquista Judá, conquista Jerusalén y les exilia a Babilonia. Esta fue la época más triste de la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque esa promesa que ellos habían recibido de Dios de la tierra, pierden la tierra. Y esto se dio en el año 597 antes de Cristo, la primera deportación a Babilonia. Y 10 años, un poco más, en el 587, sí, en el 587 la segunda deportación por Nabucodonosor II. Él conquistó Judá, conquistó Jerusalén, que era la ciudad dentro de Judá. Él construyó los jardines colgantes de Babilonia. Nosotros alguna vez escuchamos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esos jardines colgantes de Babilonia construyó Nabucodonosor II, que fue el que destruyó Judá, destruyó Jerusalén, le exilió al pueblo judío. En esa época del exilio fue cuando vivieron los profetas Jeremías y Ezequiel. También fue Nabucodonosor II el que unos años después del exilio le tira a Daniel al foso de los leones. Eso también se narra en la Sagrada Escritura. Y esto ellos vivieron en el exilio desde el 587 hasta el 538, en el que Ciro, el rey de los persas, destruye el imperio babilonio. Y entonces es Ciro, rey de los persas. Ahí los persas conquistan y le dejan libres para volver a su tierra, para que ellos puedan volver a reconstruir. En todo este periodo, en todo este tiempo en el que ellos vivían en el exilio, y antes de eso también hubo cierta forma en la que se comportaban los pastores del pueblo. Entonces Jeremías y Ezequiel le llamaban la atención, le reclamaban de parte de Dios ante la infidelidad de los reyes y sacerdotes, a quienes también se les aplicaba el nombre de pastores. Ellos prometen pastores nuevos. Jeremías, cuando leemos su libro, capítulo 23, versículo del 1 al 6, dice:
Ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Y eso es lo que decía Jesús, que son salteadores que dispersan a las ovejas. Aquí dice, ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse por ellas. Pero ahora yo me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron, palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde se han dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Así dice Yahvé, llega el día en que yo haré surgir un hijo de David, un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. Evidentemente tenía que ser ya algún hijo de David, porque habíamos dicho que David muere en el 970. Esto se escribe alrededor del año 590, un poco antes, 560 aproximadamente. Y ahí justamente hace mención otra vez que va a hacer surgir un rey de David que se portará como rey justo y prudente. Y había dicho, yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Esas fueron las palabras que Dios manifestó a través de Jeremías. Y más aún Ezequiel señala que Dios iba a suscitar ya no pastores, sino un único pastor semejante a David, que apacentaría sus ovejas de modo a que estuvieran seguras. Eso se puede ver en el capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel, como dijimos, fue contemporáneo de Jeremías. Él ejerció su ministerio de profeta entre los años 595 y 570 a.C. Vamos a leer un chiquitito de lo que dice Ezequiel. Ezequiel 34:8. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones y se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Y a ustedes, saltamos al 17, y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé, juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta pastar en un buen potrero, ¿por qué han pisoteado el resto del pasto? Entonces, primero le llama la atención a los pastores y después también le llama la atención a las ovejas por cómo ellas se comportaban entre ellas. Y en el 20 dice, por esto dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes le han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los leones y juzgaré entre unas ovejas y otras. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único, para que se preocupe de ellas a mi servidor David. Él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios y mi servidor David su príncipe. Bueno, aquí nuevamente habla un único pastor y evidentemente que no se refería literalmente a David, porque Ezequiel vive 300 años después de que murió David. Entonces ahí nos damos cuenta de que es alguien semejante a David. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, le decía el ciego. Y nos damos cuenta de cómo toda la escritura es una sola. Es solamente la historia de la salvación, en donde Dios se escogió un pueblo para traernos la salvación. Y que a partir de ese pueblo pueda llegar a todas las naciones.
Y ahí nos damos cuenta como esta imagen que dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Y ahí vemos cómo el pastor ya era el buen pastor, el Señor es mi pastor, rey David. Vemos como Jeremías decía, pondré pastores que les cuiden. Ezequiel pondré a un único pastor. Y también mencionaba cómo esos ladrones que no cuidaban a sus ovejas iban a tener sus consecuencias. Y dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Aquí San Juan Crisóstomo, él dice que el cuidador que le abre la puerta podría ser Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés recibió la ley y él fue el pastor que encaminó a la tierra prometida al pueblo. Sin embargo, el que trae la plenitud es Cristo. Entonces, aquí dice, el cuidador le abre las puertas, le abre y las ovejas escuchan su voz, escuchan la voz del pastor, llama a cada una por su nombre y las saca afuera. Cuando uno realmente experimenta ese amor del Señor, ese amor personal, porque me ama a mí así como soy, y se entregó en la cruz por mí, me doy cuenta de que realmente Él me llama por mi nombre. Así como dice la canción, me llamaste por mi nombre, ¿sí? ¿Cuál canción? Has venido a la orilla. Después, me has buscado. Bueno, y ahí, Señor, me has buscado, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Mi nombre. Él me conoce y me llama por mi nombre. Y aquí dice que las ovejas escuchan su voz. Y eso es algo fundamental. Nosotros hoy muchas veces no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo, decimos no tener tiempo, mejor dicho, para escuchar la voz del pastor. Nosotros la única forma en la que reconocemos una voz es cuando escuchamos esa voz una y otra vez. Por eso el niño reconoce la voz de su madre. 9 meses estuvo escuchando, todos los días. Entonces así también es importante que nosotros podamos escuchar al Señor. Él nos habla a través de su palabra. En cada Eucaristía tenemos la liturgia eucarística, en donde Él se transforma ahí a través de un milagro, transforma el pan. Tenemos la liturgia de la palabra donde el Señor nos habla. Por eso es importante, y habíamos dicho ya en las catequesis anteriores y siempre, que es importante esto que nosotros estamos haciendo, de leer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, porque así yo conozco su voz. Y yo me doy cuenta cuando es Él el que me está llamando, cuando es Él el que me está pidiendo algo, o cuando es una voz extraña. Y hoy tenemos en el mundo muchos pastores. Y aquí dice, le llama a cada uno por su nombre. Es decir, hay gente que dice, no, mi mamá luego reza por nosotros. Mi mamá ya se fue a la misa por nosotros. O bien mi hijo. No, yo ya le dije a mi señora que se vaya ella a la misa y ella reza por nosotros. No, a cada uno por su nombre. A tu esposa por su nombre, a vos por tu nombre. A tu mamá por su nombre, a vos por tu nombre. Vos sos su oveja. Y a vos te quiere de vuelta en el corral. A vos te quiere hablar. Y ahí es donde nos toca a nosotros responder y decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ponernos a la escucha de qué Dios quiere para nosotros hoy. ¿Por qué Dios me está regalando este don, este talento, este dinero, lo que sea? ¿O por qué Él está permitiendo esta situación difícil en mi vida? ¿Qué me está diciendo Él? Y entonces ahí nosotros vamos a poder escuchar su voz. Una voz que te dice, te amo.
Así como sos, así como estás, así con tu situación, con tus dificultades, con tus defectos, con tus debilidades, te amo. Y a partir de escuchar esa voz y de sentirse profundamente amado, entonces ahí empieza un deseo de darle una respuesta a Dios, de darle también un sí de amor a lo que Él nos manifiesta. Pero eso se da solamente en la medida en la que nosotros escuchamos su voz. Y eso se puede dar únicamente en la medida en la que nosotros hacemos una pausa. Es necesaria esa pausa, que nosotros apaguemos el teléfono, que dejemos Instagram, que dejemos Spotify, que dejemos eso, que apaguemos la tele, que dejemos la novela, las series, las películas y hagamos silencio. Y podamos darle a Él ese espacio, ese encuentro personal del que ya hablábamos en esa introducción. Entonces cuando yo hago esa pausa, yo me desconecto. Yo me desconecto y le escucho a Dios. Puedo hacer ese ejercicio de leer cada día la palabra de Dios, una lectura continua de la palabra de Dios hasta terminar. Y habíamos hecho una propuesta de acuerdo a lo que el Padre Ernesto nos recomendaba, de empezar por el Evangelio de Lucas. Entonces nosotros leemos todo el Evangelio de Lucas, un capítulo por día. En 24 días leímos todo el Evangelio. Y ahí se presenta una síntesis, un resumen de la vida de Jesús. Terminamos Lucas y continuamos con Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí se narra la vida de la primera comunidad, de qué pasa cuando Jesús sube al cielo y qué hace el Espíritu Santo con esa comunidad. Y ahí ya tenemos un panorama completo desde el inicio de la vida de Jesús y de la vida de la iglesia. Entonces, de ahí podemos continuar por el Evangelio de Mateo y leemos el Evangelio de Mateo en conjunto con las cartas de Santiago, o bien podemos continuar por el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue discípulo de San Pablo. Discípulo de San Pablo. No, él fue discípulo de Pedro. Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces, a continuación se pueden leer las cartas de Pedro. Y voy a pasarles después un listado para que puedan tenerlo en cuenta. Pero si quieren empezar, empiecen con eso. Empiecen con Lucas, un capítulo por día, y después Hechos de los Apóstoles, un capítulo por día. Si hay algo que no entienden, pueden recurrir al canal de YouTube, ahí está explicado versículo por versículo. Entonces, o bien si tienen alguna duda, escríbanme, pueden escribirme al WhatsApp, no hay problema. Y apenas yo tengo unos minutos, les voy a estar respondiendo. Si ustedes no tienen una comunidad, no tienen un grupo, ustedes pueden anotar ahí en los comentarios y yo les voy a estar escribiendo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y ahí la gente también puede manifestar sus dudas y se les aclara, o bien de forma particular. Pero en síntesis, volvemos. Escuchar la voz. Y ahí dice, cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Y eso es muy importante porque, por eso que dijimos, si yo escucho la voz de Dios, yo me doy cuenta que esto sí viene de Él. Cuando yo escucho algo diferente, yo me doy cuenta que esto va en contra de lo que Dios quiere. La gente que me conoce, escucha mi voz y ya reconoce, ah, sí, Él es Marco. Y también reconocen qué es lo que yo enseño. Y si vienen a decir, bueno, no, Él dice, no, no pasa nada, todos se salvan sin importar lo que hagan, van a decir, no, jamás. ¿Por qué? Porque conocen su voz, conocen mi voz. Y así también es importante que nosotros podamos conocer la voz de Cristo. Y ahí dice, va por delante. Generalmente el pastor va por detrás. Sin embargo, en esta ocasión Él va por delante porque es Él el que abre camino, es el que muestra cómo cumplir la voluntad del Padre. Y dice, a otros no lo seguirían, sino que huirían de Él porque no conocen la voz de los extraños. Y otra vez la Biblia de Navarra nos ayuda y nos dice, para comprender mejor estas palabras de Jesús, de que el cuidador le abre, el pastor le habla, las ovejas le siguen, nos dice, conviene recordar que en aquellos tiempos en que se escribe el Evangelio, era costumbre reunir al oscurecer
varios rebaños en un mismo recinto. Había un establo y a la noche varios rebaños se los guardaba en un mismo establo. Y dice, allí permanecían toda la noche bajo la custodia de un guarda. Al amanecer cada pastor llegaba, el guarda le abría la puerta y el pastor llamaba a sus ovejas, que se incorporaban y salían del corral hacia él. Les hacía oír frecuentemente su voz para que no se perdieran. Entonces no es que yo, un momento en el día, Espíritu Santo, amén. Ni siquiera decimos bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, un Padre Nuestro, una Ave María y nos vamos. No, nosotros necesitamos en cada momento de nuestro día escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Entonces, antes de cada actividad podemos hacer una oración breve y escuchar y pedir al Señor que sea Él el que obre en nosotros. Y al terminar esa actividad podemos darle gracias a Dios por lo que Él obró. Y así, es una escucha constante, de escuchar frecuentemente la voz del pastor para que no se perdieran, y caminaba adelante para conducirlas a los pastos. El Señor hace uso de esta imagen tan familiar a sus oyentes, a los que le escuchan, para hacerles una advertencia importante. Ante voces extrañas es necesario reconocer la voz de Cristo, actualizada de continuo por el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Es la enseñanza que da la Iglesia con la autoridad recibida por Cristo sobre la Sagrada Escritura y sobre la tradición apostólica. La tradición apostólica son todas esas enseñanzas que fueron transmitiéndose ya de generación en generación. Antes de que se escriba la Sagrada Escritura, 20 años, 30 años pasaron en donde la tradición era la que llevaba la palabra de forma oral. Recién Cristo muere aproximadamente entre el 30 y 35 de nuestra era. Y recién en el año 50, es decir, unos 15 o 20 años después de que Jesús muere, recién se pone por escrito la primera parte del Nuevo Testamento. Entonces, esa es la tradición apostólica. Y la Iglesia recibió la autoridad de Cristo para enseñar sobre esa tradición y sobre la Sagrada Escritura. Entonces esa enseñanza, ese magisterio es el que nos actualiza a nosotros la voz de Dios, la voz del pastor. Y seguirle para encontrar el alimento abundante de nuestras almas. En el 6 dice, Jesús usó esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, repite en el 9. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Aquí Jesús se presenta como la puerta misma. Y vamos a ver cómo a continuación como el buen pastor. Entonces, Él es la puerta que nosotros tenemos que atravesar para poder llegar al reino de los cielos. Para poder llegar a esa presencia de Dios que habíamos dicho que es el cielo. Entonces Jesús es la puerta de entrada. Jesús es la puerta de entrada a la presencia de Dios, a la presencia de la Trinidad. Y esto se entiende con mayor claridad cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el que hay que recorrer, yo soy el que hay que atravesar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Y ahí nos damos cuenta que para poder llegar a esa presencia de Dios es importante hacer como Juan el Bautista. Cuando leíamos en Juan 3:30, Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, de esa forma, yo me convierto en Cristo. Cristo obra en mí. Lo mismo que San Pablo dice a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Entonces esa puerta para entrar a la presencia de Dios es transformarnos a Cristo, dejarnos transformar por el Espíritu Santo en Cristo. Entonces ahí vivimos en su presencia porque Él mismo es Dios y el Padre está en Él y Él en el Padre. Y de esa forma llegamos al reino.
Bien, Él es la puerta. Y ahí dijimos, en la medida en la que nosotros nos, nos dejamos, nos dejamos transformar por Él. Nos dejamos transformar por Él y de esa forma nosotros podemos atravesar la puerta para llegar al reino. Aquí en el 10 dice algo muy importante: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. En otras traducciones dice para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. Y nos dice que existen otros pastores que no son verdaderos, que no son buenos, que solo vienen a robar, a matar y a destruir. Y tal vez estas palabras, no sé si alguna vez fueron tan actuales como hoy, porque hay muchos pastores que quieren pastorear nuestras vidas. Uno de esos pastores es la televisión. Otro pastor que está ahí al lado son los medios masivos de comunicación que quieren robarnos a nosotros nuestro norte. Quieren ellos pastorear nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta de que en lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, buscamos primero las cosas del mundo. Buscamos primero tener suficiente dinero para vivir tranquilos, porque si me enfermo o porque si quiero darme algunos gustos, entonces lo primero es cómo yo elijo mi carrera en donde yo voy a ganar más dinero. ¿Por qué hay tan pocas personas que se dedican a ciertas carreras? Porque no son rentables. Aquí en Paraguay la mayoría de las personas siguen o derecho o si no siguen administración de empresas. ¿Por qué? Porque en teoría son las carreras en donde más se consigue trabajo y donde mejor se gana. Sin embargo, nosotros vemos la cantidad de médicos, la cantidad de ingenieros, la cantidad de otras carreras que tal vez no se gana tanto y no tienen tanta gente. Ahí nos damos cuenta de quién fue el pastor, quién dirigió el camino, fue el pastor dinero. El pastor dinero, que a través de los medios, como dijimos, las redes sociales, la televisión, ¿cómo se te muestra? Se te muestra como que la felicidad está directamente asociada con el dinero. Y ahí nos damos cuenta de que ese pastor de televisión, ese pastor de redes sociales, ese pastor de la música también, dependiendo de qué escuchamos, nos venden en cada imagen, en cada canción, en cada video, que el dinero es lo más importante. ¿Cuántos políticos hay que su pastor es el poder? Ellos saben que si hacen ciertas cosas va a perder votos. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de seguirle al pastor que le dice, no, vos estás ahí para servir, él juega por sus propios intereses. Entonces ahí el pastor poder le domina. Hoy, ¿qué te dice el mundo? Si demasiado querés hacer algo, tenés que hacer únicamente. ¿Para cuándo la vida? Y esa es una mentira enorme. ¿Por qué? Porque la vida aquí dura 80 años, 40 años, 35 años y vemos cómo nuestro día a día se puede acabar en cualquier momento de forma inesperada. Y si el Señor quiere regalarnos muchos años de vida, puede regalarnos, no sé, 100 años, 110 años, 120 años, las personas que rompen récords. Pero sin embargo, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el placer, muchas veces, que nos venden como la felicidad, no son la felicidad. Y que generalmente al terminar esos placeres sentimos un vacío. Y nada nos llena. Tenemos suficiente dinero, aparentemente queremos más dinero. Y la persona ya tiene millones de dólares y quiere miles de millones y así. Y también ya tiene suficiente poder, no, quiere más poder. Quiere poder gobernar no solamente su nación, sino todas las naciones. Ya tiene suficiente placer, quiere más placer. Y nada nos llena. Nada nos llena. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para esos pastos. Nosotros fuimos hechos para el pasto de la eternidad. Solamente Dios puede hacernos felices. Solamente Dios puede satisfacernos. Solamente Dios. Y muchas veces buscamos que las personas satisfagan ese vacío. Y nunca van a poder. Porque no son Dios. Son seres limitados que
en vasijas de barro llevan la gloria de Dios. Sin embargo, es Dios el único que nos puede dar eso. Él es el único pastor que busca nuestra felicidad, que no busca robarnos nuestro dinero. Hoy en día cada vez es más fácil conseguir que la gente compre cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el televisor? Hace que yo mantenga mis ojos fijos en la pantalla. Si yo mantengo mis ojos fijos en la pantalla solamente se mueve. Eso hace que mis ojos se vuelvan perezosos. Los músculos del ojo se cansan. Entonces, ¿qué pasa? Nunca más quiero volver a leer. Y así vemos una generación que de tanto ver televisión después no quiere leer. Y evidentemente que también es una costumbre. ¿Y qué pasa en la televisión? Ellos muestran lo que ellos quieren, lo que los dueños de esos medios quieren transmitir. ¿Y qué quieren ellos? Vender más. ¿Cómo se paga la televisión? Con gente que pone su propaganda ahí. Y entonces finalmente, ¿quién es el que manda? El que tiene dinero para pagar su publicidad y que se muestre lo que él quiere. Y de esa forma la gente deja de leer y de esa forma la gente solamente escucha al pastor que alguien más le está imponiendo. Sin embargo, el Señor quiere ser nuestro pastor. El Señor quiere ser el que nos ama, el que no quiere robarnos nuestro dinero, nuestro tiempo. Las redes sociales, hay una película que se llama El Dilema Social, si no me equivoco. Y ahí muestran gente que trabajaban en las redes sociales, cómo ellos buscan manipularle a las personas. En Estados Unidos inclusive llegaron a afectar las elecciones de presidente a través de las redes sociales. Y ellos buscan más tiempo nuestro, más tiempo. Entonces más tiempo ahí, más publicidad pueden mostrarnos, más dinero ganan ellos. Y manipulan, se aprovechan de la psicología, de la forma en la que trabaja nuestra mente para atraparnos. Y de esa forma se convierten ellos nuestros pastores sin que nadie tenga que venir a poner una pistola en la cabeza y decirnos lo que tenemos que hacer. Directamente se aprovechan de las debilidades de nuestra mente sin que nosotros sepamos. Y nosotros contentos nos vamos detrás de otros pastores. Ayer o hoy se suicidó Miss Estados Unidos 2019. Saltó de un 9º piso. Y uno le miraba en la foto y parecía tan feliz. Y vemos tantos casos así de tristes. El actor Jim Carrey dice, ojalá todos pudieran conocer la fama y el dinero para darse cuenta de que ahí no está la felicidad. Y él pasó también por un cuadro de depresión grave. Y nunca en la historia se vio una sociedad tan deprimida, tan triste y tan violenta como la que vivimos hoy. En los últimos 2 siglos se mataron más cristianos que en los primeros 19 siglos. Y nosotros creemos que ya vivimos tranquilos. Y eso es porque vivimos en nuestra burbuja. Nosotros vemos lo que nos quieren mostrar. Sin embargo, hay una realidad diferente allá afuera. Y es importante saber eso. Y es importante saber que hay gente que quiere pastorearme, quiere mi tiempo, quiere mi dinero y quiere mi vida. El demonio quiere mi alma. Sin embargo, Dios viene a darme vida y vida en abundancia y Él es feliz estando conmigo. Y Él quiere que yo valore mi tiempo, valore mi vida, valore mis dones que Él me regaló para construir el reino. Entonces, hermanos, es importante saber que nosotros podemos decidir. Nosotros podemos liberarnos de estos pastores y nosotros podemos elegir al buen pastor. Y que en la medida en la que más tengamos trato cercano con Él, más feliz vamos a ser. Yo fui paracaidista, instructor de artes marciales, salía, tomaba, hacía lo que quería de mi vida durante 25 años más o menos. Y nada sobre la faz de la tierra me da la felicidad que me da el servirle a Dios. Y es realmente así. Él es el buen pastor. Él es el que nos ama y el que hace las cosas por amor. Finalmente Él entrega su vida. Él es eso lo que nos dice. Yo entrego mi vida por las ovejas. Y aquí dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Así que les toca a cada uno escoger. Si es que quieren seguir con juegos de muerto, si es que quieren seguir con un pastor que lo que le interesa es robar, es matar y destruirte, o cambiar de pastor.
tomar la firme decisión de seguirle al buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él no solamente sacrifica su dinero por nosotros, sacrificó todo, hasta la última gota de su sangre por nosotros, para salvarme a mí, a esa oveja que merecía el infierno. Pero Él se fue a buscarme. Y así como dice en el Evangelio, se va y cuando la encuentra le trae sobre los hombros. Y hay más alegría en el cielo por esa oveja que vuelve que por las 99 que ya estaban en el camino correcto. Y ese es el que quiere ser nuestro pastor. Es Él el que nos está hablando y nos dice, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Nosotros somos de Dios. Nosotros no somos ni siquiera dueños de nosotros mismos. En mi cuerpo yo puedo hacer lo que quiera. Mentira. Tu cuerpo es de Dios y Él te está prestando, te está confiando tu cuerpo para construir el reino. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es de Dios y Dios es el que tiene derecho sobre todo nuestro ser. Y es por eso que es importante darnos cuenta de que Él es el buen pastor. Dice, las ovejas son suyas. Cuando en cambio este ladrón ve venir al lobo, huye abandonando a las ovejas. Y el lobo las agarra y las dispersa. Todas esas amistades que supuestamente están con nosotros, en el momento en el que se acaba nuestro dinero, en el momento en el que se acaba nuestra salud, desaparecen. Sin embargo, el Señor es especialmente en ese momento que más se hace sentir. Para que nosotros nos demos cuenta de que Él es el único pastor por el que vale la pena entregar todo. A estos ladrones solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. A estos pastores, a las redes sociales, a los dueños de estas empresas, no les importan nuestras vidas. No le importa si se destruye mi familia, no le importa si me vuelvo un adicto a las redes sociales, no importa. Lo que importa es seguir lucrando. Sin embargo, el Señor quiere rescatarnos de ahí. Y nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Entonces, en esa forma en cómo Jesús le conoce al Padre, nosotros le conocemos a Él. Y dice, yo doy mi vida por las ovejas. El Señor está dispuesto a dar su vida por nosotros y la dio. Y nos dice también, tengo otras ovejas que no son de este corral. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando ahí a los judíos. ¿Y qué pasa? Los judíos entendían de que la salvación era solamente para el pueblo de Israel. Y sin embargo, Él ahí se refiere a los gentiles, a todas esas naciones a las que iba a llegar también la salvación. A nosotros probablemente llegó gracias a San Pablo, gracias a todo ese trabajo inmenso de evangelización que hizo Él. Y a nosotros también nos toca poder evangelizar. Una vez que el Señor sea nuestro pastor, poder ayudarles a los demás. Y cada uno de nosotros de cierta forma también es pastor. Cuando a nosotros nos toca cuidarle a nuestro sobrinito, a nuestro hijo, a nuestro primo o a nuestros padres a veces, cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Cuando yo soy profesor y tengo alumnos a mi cargo, cuando yo soy el jefe y tengo empleados bajo mi mando, a mí me toca ser pastor. A cada papá le toca ser pastor de sus hijos. Le toca ser un buen pastor, les toca ser el buen pastor. En la medida en la que Él configura su pensamiento, cambia su mente por la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo. Entonces, ¿cómo un hijo no va a ser feliz? ¿Qué hijo no va a sentirse amado y no va a gozar con la presencia de su papá y no va a querer ser santo si ve cómo su papá busca esa santidad? Sin embargo, la mayoría no busca la santidad. Si hoy hacemos una encuesta de 100 jóvenes, vamos a ver cuántos responden que quieren ser santos. El resto, su pastor es cualquier otra cosa. Y ahí nos damos cuenta, el pastor marca la prioridad. Y Jesús vino a traer esta salvación a todos. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz. Escuchar nuevamente. Pausa, silencio. Silencio, la oración. Santa Teresa dice, la oración, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, es la misma persona. Ella dice, la oración es ese encuentro frecuente con aquel que sabes que te ama. Esa es la oración.
San Juan de la Cruz dice, Dios habla en ese silencio sonoro. Yo hago silencio y Dios habla. Qué necesario este silencio. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama. Un solo rebaño y un solo pastor. El Papa Francisco es bien consciente de esto. Después de siglos, él se fue a encontrarse con los ortodoxos. Él se fue a encontrarse con el patriarca ortodoxo. ¿Por qué? Porque él sabe que Cristo quiere un solo rebaño y un solo pastor. Y eso se genera a partir de la unidad y eso nace a partir del amor. Yo necesito construir un puente por el cual llevarle a Cristo. Si yo me voy a chocar, ahí no hay puente, ahí no se recibe, ahí no hay un solo rebaño. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Es decir, que si Cristo no daba su vida, no le amaba. Claro que sí, porque el amor de Dios es incondicional. Sin embargo, aquí Jesús destaca que Él le ama porque da su vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino yo mismo la entrego. En mis manos está entregarla y el recobrarla. Es decir, yo soy dueño de mí mismo. Y así también nos toca a nosotros ser dueños en el sentido de no dejarnos manipular por otros pastores. Este es el mandato que recibí de mi Padre, que pueda Él dar su vida por amor. El otro día me fui al médico y el médico me dice, ¿por qué el Padre tuvo que elegir este camino para Cristo? ¿Por qué tuvo que entregar su vida? ¿Por qué tuvo que morirse en una cruz? ¿Por qué no pudo ser multimillonario y ayudarle nomás a la gente y morir de viejo? Y ahí yo me di cuenta, con la gracia del Espíritu, de por qué tuvo que haber sido ese camino. Y es porque yo le dije, si vos la amás a tu esposa, darías tu vida por ella, ¿verdad? Sí. Si es que alguien viene y te dice, mira, en este momento todas tus pertenencias vos tenés que entregar para que esta persona viva, ¿le entregarías? Si la amás, sí. Pero si la persona te dice, en este momento vos tenés que entregar tu vida para que esta persona viva, ahí el amor tiene que ser más grande. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el amor más grande es el que Jesús dice, el que da la vida por sus amigos. Entonces el camino mejor, más conveniente y más perfecto para mostrarnos su amor era entregar su vida por nosotros. Para mostrarnos que yo soy importante, que me llama por mi nombre y que me ama y que quiere ser mi pastor. Mi pastor. Y que Él voluntaria y libremente me elige a mí para eso. No es que Él, no, yo soy Dios, le tengo que elegir a alguien. No. A ustedes que están ahí sentados, a mí que estoy aquí sentado, el Señor nos eligió. Entonces siéntanse escogidos. Siéntanse escogidas, siéntanse amados, amadas por Dios. Amadas por Él, por el buen pastor. Porque esa es la verdad. Y dice, en mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Libre y voluntaria decisión. San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, ya vamos terminando, tranquilos. Fuerza, fuerza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos va transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos por acción de su Espíritu. Entonces la santidad no es algo que nosotros logramos, algo que nosotros hacemos. Yo soy cada día más santo. No, es una acción que el Espíritu Santo hace en mí. Que yo me dejo moldear, así como ese barro, así como esa arcilla, yo me dejo moldear. Entonces el Espíritu Santo me santifica, me asemeja a Cristo, me asemeja al Padre. Y es este Espíritu Santo el que tenemos que pedir siempre. En Lucas 11, Jesús, en la parábola del Padre, dice, ¿habrá un padre entre todos ustedes que le dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces es el camino, esa vida de oración, en donde yo le pido a Dios y yo le insisto. Y después dice en esa misma segunda carta, pero en el capítulo 4, versículos 5 al 7, no nos pregonamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Él mismo dijo, brille la luz en medio de las tinieblas. Es el que hizo la luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo esto llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. En síntesis, vida de oración, dejarse transformar, dejarse guiar por el buen pastor. Si el pastor dice a derecha, a izquierda, a izquierda. Por lo menos hacer ese gran esfuerzo. Y ahí vamos a poder darnos cuenta que así como Dios decía a través de Ezequiel, yo mismo me preocuparé por mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé. Buscaré a la que está perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que está herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían es víctima de un mal espíritu y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Del ciego que habíamos mencionado antes. ¿Qué es lo que le dio credibilidad a las palabras de Jesús? Su vida. Y así también, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, es nuestra vida lo que le da credibilidad a nuestras palabras. Y nos toca a nosotros, así como Jesús, poder obrar, poder primero escuchar su voz, hacer esa pausa, ese silencio, para escucharle a Él todos los días, ese encuentro frecuente que me trae alegría y alegría también a Él. Entonces yo me dejo guiar, me dejo conducir. Y así yo puedo reconocer cuando un mensaje viene de Dios. Si demasiado querés hacer nomás. No, eso no viene de Dios. Dios me dice que el dominio de mí mismo es fruto del Espíritu Santo, fruto de que Dios vive en mí. Ok. Viene alguien y me dice, si vos pensás que está bien y no le haces daño a nadie y no pasa nada. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ámense como yo les he amado. Entonces no basta en hacer eso. Él dice, si tu prójimo peca, repréndelo, corrígelo a solas. No dice cada uno tiene su problema y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No. Entonces ahí reconocemos la voz de Dios y caminamos con una certeza diferente por este mundo. Porque sabemos que no son nuestras ideas, nuestros pensamientos o lo de un simple humano lo que nos guían, sino que es Dios mismo el que nos está guiando de vuelta al cielo. Y San Juan Bosco entendió esto. Y él se dejó guiar y guió a los jóvenes. Y así también a nosotros, como dijimos, nos toca ser pastores. Y cuidar de esas ovejas, cuidar de nuestra familia, de la gente que nos aparece del camino. Dejarnos nosotros guiar por el buen pastor y ser nosotros buenos pastores. Porque vamos a rendir cuenta de cada persona que el Señor puso en nuestro camino para poder guiarle. Y nosotros no le guiamos como correspondía. Por eso es importante la palabra de Dios, porque ahí escuchamos su voz. La palabra de Dios nos sirve para corregir, para enseñar, para debatir. Y dice, nos sirve para ser un experto en el camino de Dios. Entonces perseveremos, hermanos, en esta palabra y cerrando, primero, poder hacer el silencio para escuchar al buen pastor. Segundo, escucha continua. Y tercero, pedirle a Él la gracia para poder seguirle. Y de esa forma también nosotros poder ser buenas ovejas suyas y también buenos pastores suyos. Así como Él nos amó primero, nosotros también poder darle una respuesta de amor.
Te damos gracias, Señor, por otra oportunidad de reunirnos en tu nombre, porque nos hablas, porque nos amas, porque quieres que seamos felices, Señor, porque entregaste tu vida por nosotros para que podamos seguir tu camino. Te pido, Señor, que estas palabras se queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu y que ese fuego de amor nos lleve a salir de nuestro interior, de nuestro egoísmo, para amar al prójimo y así también ser buenas ovejas. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque tú nos mostraste cómo escuchar a tu Hijo y nos guías siempre hacia Él para que podamos hacer lo que Él nos diga. Te pedimos hoy, Madre, especialmente por nuestros pastores en la iglesia, para que al ejemplo del buen pastor salgan siempre al encuentro de aquellas ovejas, amando por sobre todo y corrigiendo lo que haya que corregir, acorde a las enseñanzas del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo contentísimo de poder servirles y les agradezco a ustedes por invertir su tiempo, por encontrarse con el Señor. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, no se olviden de difundirla, así también pueden llegar a otras personas. Si es que ya lo están viendo desde YouTube, no olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal. De esa forma, YouTube muestra el contenido a más personas y así ustedes también están evangelizando. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Buenas noches.